Hola, esto es El Diario de Dorian y yo soy Arancha. Hoy vamos a hablar de plagios literarios y he elegido tres autores. Shakespeare, que se basaba en textos ya conocidos para sus obras teatrales. En segundo lugar, de Dan Brown y su Código da Vinci, que fue un juicio de plagio muy mediático. Y en tercer lugar, El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde, que tiene muchas similitudes con otro libro llamado Monsieur Venus, que se publicó en Francia unos años antes y que analizaremos un poco si pudo ser un plagio o no. Y sin más, vamos allá. En estas historias de plagios vamos a empezar con el primer autor, que es Shakespeare. Shakespeare está considerado uno de los grandes de la literatura universal, de eso no cabe ninguna duda. ¿Pero plagió sus historias? Pues parece que está documentado que sí, que las plagió. Por ejemplo, Romeo y Julieta está basada en un cuento italiano de Matteo Bandelio, y otras obras como Hamlet, que está basada en un cuento francés de François de la Belle-Forêt. Otelo también está basado, no sé si en un poema. Bueno, pues varios de ellos, o muchos de ellos, están basados en otras obras. Esto era normal en su época. Él no era el único que lo hacía y era un plagiador que se estaba aprovechando de las obras de otras personas, sino que el resto de sus coetáneos hacían lo mismo. Utilizaban obras ya escritas y las adaptaban. ¿Esto quiere decir que Shakespeare es menos genio por ello? No. Shakespeare es un genio, porque adaptó esas obras y lo que hizo es dotarlas de una mayor profundidad psicológica. Los personajes no eran tan planos como los personajes en los que se basan sus obras, tenían claroscuros y eran personajes más de verdad, con una mayor entidad. En segundo lugar, su prosa y su manera de versificar. Las obras de Shakespeare están hechas parte en verso y parte en prosa. Todavía hoy en día su manera de explicar con metáforas y otro tipo de figuras literarias hacen que escriba unas líneas que hoy en día todavía nos conmuevan. Y otra cosa muy importante en el caso de Shakespeare, aparte de otras muchas que no voy a poder hablar de Shakespeare en 5 minutos, bueno, pero añado una más, que es que los personajes secundarios ya no fueran simples comparsas, como ocurría en las obras en las que él se basaba, sino que les daba una entidad. Por ejemplo, el Yago de Otelo es un malo malísimo, que es una pieza base de la obra de teatro. Y pues vamos a llegar a la conclusión de que no plagió sus obras, pero que hoy en día, si él hiciera lo mismo y cogiera una obra em, con los mismos personajes, la misma trama, y aunque él añadiera cosas, es muy posible que terminara en juicio, creo yo, bajo mi modesta opinión. Vamos a por el segundo caso, el retrato de Dorian Gray y Oscar Wilde. Voy a poner un poco de contexto a todo esto, porque he elegido Oscar Wilde. Sabéis que mi canal se llama El Diario de Dorian, en un claro homenaje a Oscar Wilde y al retrato el retrato de Dorian Gray. Entonces, cuando estuve mirando para poner el nombre, de repente me topé con diferentes artículos y noticias y así, que yo no había visto nunca, en la que decían que el retrato de Dorian Gray era un plagio de una obra de 1880, unos años anterior al retrato de Dorian Gray, y que estaba claramente plagiada de esa obra, que además era como una obra maldita y tal. Bueno, me fui a Kindle y la busqué, la compré y la dejé ahí, diciendo, bueno, pues ya lo voy a mirar en otro momento. Hace unas semanas empecé a leerlo un poco y os voy a contar la trama de la novela, que para mí es, bueno, para mí y para todo el mundo es muy fuerte. Vale, empezamos. Hay una mujer aristócrata que se llama Raoul de Benegans o algo así. De ahora en adelante, Raoul. Esta aristócrata
conoce a un joven que se dedica a hacer, es un florista de flores artificiales. En cuanto le ve, se queda prendada de él, porque es un hombre increíblemente guapo. Es como rubicundo, habla de los pelos de su pecho, que eran como hilos de oro, y que tenía una belleza bastante femenina. Es un chico de 21 años. Ella, le seduce, le conquista y siempre trata de, dominarle, que lo puede hacer, porque es aristócrata, tiene mucho dinero, él no. Termina casándose con él y a medida que está pasando, la obra, ella cada vez toma unas actitudes e incluso una manera de vestir mucho más masculina y exige a Jacques, Silver, le exige que, tenga actitudes mucho más femeninas y las ropas con las que le viste, con joyas, con encajes, es más femenina. De hecho, cuando le piden matrimonio, le dice que quiere que él sea su mujer. Él acepta todo esto, está muy enamorado también de ella, tienen una relación, una pasión muy fuerte. Y bueno, la cosa termina en que ella también le pega, hay una cosa como sadomasoquista en la historia, él termina muriendo en un duelo y ella está tan obsesionada con él que le pide a un especialista alemán que hacía figuras de cera para la universidad de medicina, que haga una copia exacta de su marido y que utilice partes de su cuerpo. Y utiliza el pelo de la cabeza, el pelo del pecho, las uñas y creo que alguna cosa más que igual prefiero no recordar. No me acuerdo, la verdad. Y lo tiene en una habitación cerrada y la novela termina diciendo que a veces hay una figura de hombre vestido de luto que va a visitar a esa figura y otras veces es una mujer vestida de luto la que entra, que por supuesto es Raúl, su mujer o su marido. Le abraza y le besa y ha hecho que le pongan un artilugio para que pueda mover de manera mecánica los labios y responder a sus besos. Bueno, pues así nos hemos quedado. Se salta todos los tabús, me ha parecido supermoderno la transición de género, de las 2 personas, que yo no me imaginaba que en una novela de 1880 se hubiera tratado ese tema así, tan a las claras y sin darle ninguna vuelta de ningún tipo. Me ha parecido muy interesante, por un lado. Lo único que me ha costado bastante leerla en francés, porque tiene bastante un lenguaje un poco arcaico, porque no me aparecía ni en algunas palabras ni en el traductor del Kindle, y me ha costado un poquito, entonces no la he disfrutado demasiado. Sé que hay una versión ahora que han sacado no hace no demasiado tiempo en español, pero es una obra así como muy cuidada y tal, y cuesta 25 € y dije, pues no, pues me quedo con la de Kindle de 1,99. Y bueno, ahora vamos a lo que nos interesa, las similitudes entre las dos obras. En las dos obras tenemos dos protagonistas que son hombres rubios de una belleza inigualable, que tienen una especie de androginia los dos y que son dos aristócratas ricos los que se fijan en ellos. En un caso un hombre y en otro caso una mujer. Y ellos les llevan a ese camino de depravación, tanto sexual como vital, de falta de valores, y los valores que les transmiten solamente son el hedonismo, disfrutar la vida todo lo que se pueda, sin pensar en ninguna otra cosa. Hay otro detalle en la obra de Dorian Gray que voy a explicaros. Vale. En un momento a Dorian Gray le regalan en París un libro amarillo. Aquí os enseño de qué color era el libro de Monsieur Venus en Francia. Era un libro amarillo también. Le regala un libro amarillo y en el primer manuscrito de Dorian Gray
aparece como Monsieur Raúl o algo por el estilo. Desde luego aparece la palabra Raúl. Claro, y a mí me parece que es un homenaje, bueno, a mí y a cualquiera, le parece que es un homenaje al personaje de Raoul, de Rachilde, de la escritora francesa. Luego, en la última versión del libro, ese solamente aparece como un libro amarillo que no tiene ningún nombre. Yo creo que Oscar Wilde no se atrevió a poner el nombre porque las consecuencias que tuvo la escritora Rachilde por publicar ese libro fueron muy potentes. Lo publicó por primera vez en Bélgica, fue condenada a 2 años de cárcel y a una cantidad de dinero que tenía que pagar. Al final no tuvo que cumplir cárcel ni pagar nada, pero esas fueron las consecuencias en el momento de su publicación. Luego se publicó también en Francia, quitaron muchas cosas que eran pues demasiado eróticas y tal, las tuvieron que eliminar. Entonces hay un homenaje en un momento dado de Oscar Wilde hacia la escritora Rachilde y su libro. Otro dato más. He visto también mucho escrito sobre el capítulo 11, que el capítulo de 11 claramente demuestra que es un plagio. Vale, me he leído el capítulo 11. Vale, me ha parecido interesante. Bueno, no me ha parecido demasiado interesante. Hay muchas descripciones de objetos, de estatuas, de tapices, de joyas, de perfumes, tal. Sí que es verdad que la obra de, perdón, que en la obra de Rachilde, a lo largo de la novela, también los objetos tienen una gran importancia y la belleza de los objetos tiene una gran importancia. Sí que coinciden, pero también hay que tener en cuenta que estos dos autores son autores pertenecientes al movimiento literario del decadentismo. Y en el decadentismo, la importancia y la belleza de los objetos, pues es algo que aparece en todos los libros. Entonces, yo decir que es un plagio el capítulo 11, yo no lo he visto. Vemos que hay bastantes similitudes entre las dos obras. Yo pienso, en mi modesta opinión, de no haber leído en profundidad el libro de Messier Venus, yo pienso que Oscar Wilde le hubiera gustado muchísimo homenajear en su libro a Rachilde, pero que no se atrevió, que él era consciente de que estaba utilizando elementos de la obra de Rachilde, em, pero que no se atrevió a decirlo porque sabiendo que ella había recibido una condena de 2 años de cárcel y de no sé qué cantidad de dinero, etcétera, y habiendo tenido los problemas que tuvo Rachilde con esta novela, él no se atrevió a homenajear y a darle el crédito que merecía por utilizar parte de los elementos de su novela. Y hizo bien, porque ya sabemos que Oscar Wilde finalmente fue llevado a juicio por la vida que llevaba y por la homosexualidad, entonces tenía que andar con pies de plomo y cuando no lo hizo, al final de su vida, eso le llevó finalmente a la muerte. Entonces entiendo perfectamente que, que no hablara claramente de la influencia de la novela de Rachilde. ¿Plagio o no plagio? Pues yo creo que no es plagio tampoco, aunque sí que es verdad que hay muchos elementos que están sacados de la otra novela. Pero una vez más, Oscar Wilde es una persona que sabe enriquecer las cosas, era un maestro del lenguaje y, bueno, a mí Oscar Wilde me cae muy bien, entonces no voy a decir que es un plagio. Pero vosotros podéis opinar lo que queráis, ya sabéis, en los comentarios y a ver si estáis de acuerdo conmigo o no. Vamos a por el último plagio o no plagio, que es Dan Brown y el Código Da Vinci. Los autores de El Enigma Sagrado, Henry Lincoln y otros dos más, le llevaron a juicio porque decían que había copiado totalmente la idea que ellos habían tenido. El libro de Henry Lincoln y los otros dos escritores no es un libro de ficción,
es un libro de historia o pseudohistoria. No sé cómo se puede calificar esto. Ellos tienen una teoría que es la siguiente. Jesucristo y María Magdalena en realidad fueron pareja y tuvieron descendencia. Esa descendencia, el linaje de Jesucristo, ha sido guardado y cuidado por sectas religiosas a través de los tiempos. Y nadie sabe quiénes son. Y es más, el Santo Grial, todos pensamos que es la copa que utilizó Jesucristo en la última cena. Pero para estos historiadores o pseudohistoriadores, no sé cómo calificarlos, porque no sé qué base han tenido para poder decir estas cosas, bueno, como sea, dicen que en realidad el Santo Grial son los descendientes actuales de Jesucristo, que están escondidos y guardados. Y eso es lo que siempre se ha tratado de encontrar y no se ha podido encontrar hasta hoy en día. Bien, esta historia tal cual es la historia que Dan Brown cuenta y utiliza en su libro El Código Da Vinci. El juez determinó que no era plagio, que las ideas no se pueden plagiar. Por ejemplo, si yo empiezo a hacer un estudio sobre Leonor de Aquitania y veo que hay algunas huellas, o como queramos decirlo, de que ella viajó a Egipto, que allí tuvo una familia y que luego volvió y siguió su vida normal, pero que aquella familia sigue existiendo y sabiendo que son los descendientes de Leonor de Aquitania, y escribo un libro pseudohistórico sobre eso, luego viene un autor, lo utiliza para hacer un libro, no tiene nada que ver un género con el otro. Entonces no se considera plagio. Pero también a mí me parece que eso, tomar la historia de arriba a abajo sin darles ningún tipo de crédito a los autores, quizás se hubiera solucionado simplemente con, al final del Código Da Vinci, haber colocado una pequeña bibliografía en la que hubiese aparecido el libro, digo yo, no lo sé. Tengo mis dudas de, por ser diferentes géneros, si no es un plagio y hasta qué punto las ideas son plagiables o no son plagiables. No lo sé, es un poco descarado. Bueno, y con esto termino. Vosotros me contaréis qué os parece y si realmente creéis que alguno de ellos sí que ha sido un plagio real o que ninguno de ellos es plagio. Bueno, hasta aquí hemos llegado y voy a terminar como siempre con la frase de Ramón Trecet en Radio 3 de buscad la belleza, que la podéis buscar en los libros, que es la única cosa que merece la pena en este asqueroso mundo. Adiós.